Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Soy instructor del Centro Metalmecánico Distrito Capital. Tengo el honor de compartir con ustedes esta tercera sesión en línea del curso Controladores Lógicos Programables. El objetivo de la sesión del día de hoy es brindar claridad acerca de el tema lenguajes de programación. Nos vamos a enfocar en lenguaje de contactos y socializar las actividades calificables para la unidad 3, que es el taller donde tenemos un estudio de caso aplicado. La agenda compuesta consta de salud inicial que acabamos de dar. Vamos a hablar sobre los contenidos temáticos de la unidad 3, haciendo énfasis de forma aplicada en la solución de la actividad calificable de la unidad 3, sesión de preguntas y conclusiones. Vamos a partir que los lenguajes de programación son aquellos lenguajes muy similares, muy próximos, cercanos al lenguaje humano natural, con el cual nosotros podemos comunicarnos con las máquinas para controlar su comportamiento tanto físico o lógico. Entonces, todo sistema de cómputo de nuestra época actual tiene generalmente un software que se llama el software de sistema, que es el sistema operativo, que es con el que interactuamos con la máquina. Tiene el software de aplicación, que es donde desarrollamos algunas utilidades como AVE. Entonces, hay una aplicación para trabajar el procesador de texto, las presentaciones, para la impresora, y está el software de configuración o drivers que le decimos, que de acuerdo al sistema operativo verifica si esa aplicación está bien o ese accesorio, esa interfaz de hardware o software funciona y es equivalente a ese. Pero todos esos software se realizan a través de lo que se llaman lenguajes de programación, que de una forma inicial, en sus tiempos iniciales, se hacía a partir de tarjetas perforadas que se escaneaban y la máquina la entendía. Ya después fue evolucionando a lo que se llama un pseudocódigo en bajo nivel, donde eran unas instrucciones como mnemónicos con números en un sistema binario hexadecimal. Y ya después evolucionaron los lenguajes de programación alto nivel, que tienen un entorno más gráfico, es más sencillo para el usuario y son las formas de programar. El sistema operativo generalmente en los computadores que tienen Windows está a base de Java, el Linux está a base de C, el Android está a base también de Java. Entonces todos los lenguajes de programación soportan eso. En el caso de automatización industrial, hay una norma técnica, la ISO IS 61131-3 de 2013, que me manifiesta todas las formas, protocolos y formas de programar un PLC. Una forma es ladder o lenguaje de contactos, que por eso entonces vemos en la semana 1, es las tablas de verdad de las compuertas lógicas y sus representaciones. Y vimos cómo podíamos en lenguaje de contactos, con su equivalente, hacer la programación. Entonces es una forma muy sencilla de inercial para hacerlo. También está en bloque de funciones o diagrama de bloques, que es como vemos la representación tradicional. En algunos otros lenguajes cogen, en lugar de la representación tradicional, cogen la normalizada, el simbolito, y se conectan como cajitas y se unen gráficamente. Está el texto estructurado, que es muy parecido a lo que es un lenguaje C o BASIC, donde tenemos pues las instrucciones, generalmente vienen en inglés, de acuerdo a las librerías, o el VHL, que es un lenguaje que consiste de arreglos de compuertas especiales, que es otra tecnología paralela. Generalmente con ese se está trabajando lo que es todo el proveedor de Cisco para su configuración de sus equipos de red. Y está el GraphSet, que es gráfica de función de control de estados de transición, que es un modelo que salió en Francia, que se aplica mucho a la automatización, es secuencial, se trabaja mucho porque podemos trabajar qué hacemos en paradas o en marchas, o en mantenimiento, si hay varias líneas de producción, y es enfocado a unas tareas o labores específicas. De cualquiera de estas formas se debe programar un PLC. En nuestro curso introductorio, entonces, vamos a trabajar sobre la programación en el lenguaje de contactos. Hay varias formas de programar. Lo ideal es uno partir generalmente de un algoritmo, que es la secuencia lógica de pasos para solucionar el problema, donde uno identifica las entradas, ya sean variables o sensores que vaya a tener, cuáles son las salidas que espero obtener con los actuadores o las acciones pertinentes, las condiciones especiales que voy a necesitar, si necesito un temporizador, si necesito un contador o qué elemento especial diferente necesito, y el procedimiento que va a hacer para solucionarlo. Pero muchas veces, en muchas ocasiones, ya en este campo de la automatización industrial, una forma más práctica y lógica es coger y pasar. Entonces, en lugar de plantear el algoritmo y el diagrama de flujo, es pasar
lo que vamos a hacer en una tabla de verdad donde relacionamos las entradas y las salidas. Y a partir de esa tabla de verdad nosotros podemos obtener la ecuación con la cual depende si cojo la forma de operación, entonces lo puedo programar en un lenguaje tipo C o estructurado. Si lo tengo en representación de diagramas de contactos en un ladder, en la representación normalizar, en un diagrama de bloques de funciones, o puedo mirar el equivalente a la representación de eso normalizada para pasarlo a un lenguaje GRAPS. Nosotros entonces para este curso básico nos vamos a enfocar en el lenguaje de contactos o ladder. ¿Qué características tiene este lenguaje de contactos? Generalmente tiene unas instrucciones de entrada que se ubican a la izquierda, las instrucciones de salida se sitúan al lado derecho. Generalmente depende del tipo de software, hay veces que deja para las entradas hasta 4 o 5 opciones y para la salida solo un cajoncito. Los carriles de alimentación, los que van a los dos extremos, son como simbolizan como las líneas de energía, línea 1, línea 2, como un circuito de corriente alterna o corriente continua, es decir, el positivo y tierra. Y la mayoría de los PLC permiten más de una salida por cada renglón, es decir, los puedo conectar en paralelo. Y el procesador o controlador explora peldaños de la escalera de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces se hace generalmente, es una forma de programación secuencial. Eh, y algo muy importante, ya es lo que diferencia es que ya a partir de ese programa yo también tengo que alambrar, hacer el cableado del PLC. Entonces aquí estamos viendo la imagen, por ejemplo, de un PLC sencillito, donde vemos cómo físicamente tengo que tener el manual técnico, manual de usuario, dónde se conectan, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas. Generalmente las entradas me las asocio a las letras X o y las salidas a las letras Y o Q. Ya depende del manual, el manual técnico usuario lo indica, tiene unos indicadores para determinar cuándo está activo o no, y unos tornillitos, unas líneas para conectar desde esa parte principal y poder cablear algunos elementos. Entonces, el source es generalmente la fuente para alimentar el PLC, la CPU interna, el común, a veces generalmente la otra línea que es como el negativo. Hay algunos PLCs que tienen directamente pues esa conexión a los 110 voltios y adentro tiene su fuente que hace la conversión, otros tienen su adaptadorcito sencillito y simplemente cablea las salidas. Entonces generalmente cuando yo voy a cablear o una entrada o una salida, depende de la configuración tener donde conecto la entrada, la salida y cómo va a ser. Entonces aquí vemos por ejemplo algo muy sencillito. En la entrada X1 la conectaron un interruptorcito, un switchecito, y a la salida le va a conectar un indicador, un LED, una lámpara, un bombillito ahí sencillito. Y entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Generalmente, ¿qué hago? Debo hacer una interfaz en el software de programa donde a partir de esa entrada, un contacto normalmente abierto, lo conecto a la salida y ¿qué va a hacer? Si oprimo esa entrada, él me va a activar la salida. Si yo lo tengo físicamente sin programa, cuando veo la entrada va a haber el indicadorcito nada más que me prende. Pero lo que hace uno en el programa es que lo descarga en el PLC, entonces generalmente todo lenguaje de programación tiene un editor que cumple unas reglas y de acuerdo a esas reglas, él verifica si está bien o mal, entonces lo puedes hacer. Pero hay algo muy importante, una cosa es el editor y cumplir esas reglas y otra es la lógica de programación, cómo quiero que me funcione. En otras palabras, yo puedo tener, por ejemplo, yo quiero hacer algo, quiero decir que de acuerdo a la entrada, si está activo X1, que me prenda la salida Y1. Ah, listo. Pero de pronto yo alambre Y2 o lo dejé cableado el Y1, pero en el programa coloqué Y2. El compilador me dice, no hay errores como tal, que tuve un error de lógica ya en la interpretación que hay ahí. Entonces ya generalmente cuando me funciona el programa, cuando contacto el cerrado, él me muestra o me indica con un colorcito si está activo o no y paralelamente en el PLC. Tengo las varias formas de conectarlo, serie, paralelo, mixto, de acuerdo a las instrucciones que tenga. Entonces puedo tener un inicio, un motor, y entonces depende también del manual técnico del mismo PLC si las salidas están protegidas por relés o transistorizadas. Si son por relés, él me maneja buenos niveles de corriente, entonces no hay problema de conectar un motor directamente porque no tiene problema. Pero si son salidas transistorizadas, muchas veces no me va a funcionar. Entonces ahí es donde tengo que desarrollar una interfaz. Entonces depende mucho del tipo de PLC y también por eso dependen los costos del mismo y las protecciones.
Si ingresamos al curso, entonces, por ejemplo, recordemos que todo lo que teníamos ahí, entonces, para hacer un recorderis, en el taller 1 tenemos el objeto virtual de aprendizaje para la representación de esas compuertas lógicas y tablas de verdad para tener una conceptualización. En el 2, identificar las partes del PLC. Ya en esta unidad 3 que tenemos el taller donde vamos a realizar un programa sobre el PLC y vamos a tener en la cuarta una solución que es un cuestionario en línea. Dentro de las actividades calificables del programa, de esta, ya después de haber tocado la parte general del lenguaje de contactos o ladder, consiste en un estudio de caso. ¿Y el estudio en caso en qué consiste? Nos está dando un ejemplo de una planta de tratamiento de agua residual donde todos sus procesos necesitan una automatización. Entonces tienen un sistema de llenado que requiere con urgencia, aquí dice de forma famosa, un control de nivel para evitar desperdicios y pérdidas de material. El control de nivel que sea controlar el agua contenida en un depósito, como vamos a ver en la siguiente figura. Entonces hay que desarrollar el programa en lenguaje de contactos teniendo todos los conocimientos que hemos tenido durante el curso. Entonces, el primer paso a tener en cuenta es para hacer esta actividad es manejar el depósito que dispone un selector de mando. Entonces, en un programa, entonces como los términos de referencia con hacer un contrato. Me dicen qué necesitan claramente. Entonces, la clave para desarrollar muchos programas es cumplir esos términos de referencia. Y cuando me los dan, debo entenderlo, aplicarlo. Si en mis términos de referencia, si es que tengo que utilizar un temporizador, utilizo un temporizador. Pero si no te dicen y tú quieres agregar, tú tienes que dialogar con el dueño si quiere que le agregue más elementos o no, porque muchas veces en estos procesos que son de licitaciones o haces con entidades públicas, si no cumples exactamente esos términos de referencia, no te pagan, te cobran póliza, te incumplen. Lo mismo en programación. Cuando hacemos programas debemos de tener en cuenta los requerimientos que nos dan. Si quiero hacer un cambio, un ajuste, debo hablar con el que necesita el requerimiento, hacerle caer en cuenta. Es diferente decir, venga, yo necesito hacer este proceso, pero no tengo idea, hágalo como usted quiera. Pero ya cuando te dicen, necesito que sea de esta manera, entonces es muy importante, cuando tengo un problema, entenderlo. Entonces, este problema aquí me está diciendo claramente que para manejar un depósito de agua se dispone de un selector de mando que puede seleccionar el modo encendido o apagado. Si se selecciona el modo encendido, lo que quiere decir que el nivel se mantenga entre dos sensores. Cuando el agua llegue al nivel bajo, quiere que se active una motobomba. Cuando el agua llegue a un nivel alto, se quiere que la bomba se pare. Además, se tiene un bombillo cono que se enciende únicamente cuando se alcanza el nivel de arriba. En el modo apagado de la bomba no debe funcionar y así en el nivel de abajo se encuentra activado. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos esta gráfica. Entonces uno generalmente hace el esquema, que en automatización podríamos decir el esquema funcional para entenderlo cómo hacer, cómo son las partes. Y en esta parte, pues, ¿qué debemos de tener en cuenta? Uno, debemos de tener en cuenta cuáles son las entradas. Entonces, digámosles, mis entradas, ¿qué color vamos a colocar? Digámosle qué entrada la vamos a resaltar. Digámosle que vamos a colocar un color azulito. En este azulito, entonces decimos, tenemos entradas, un interruptor, un selector de mando que tiene dos opciones, prendido o apagado, posición 1 o posición 2. Entonces hay algo muy importante tener en cuenta. Ojo, es una entrada binaria, entonces podríamos decir que esto me equivale a una entrada, que lo podríamos llamar como X o como Y. Entonces digámosle que esta entrada podría ser mi X1. Listo. Una entrada que puede tener dos valores. Puede tener el valor de 0 o de 1, donde 0 es apagado o off y 1 es encendido o estado on. Ya depende de los valores. Tenemos otra segunda entrada que en este caso la vamos a tener, que es el control de nivel, sensor de nivel bajo. Ese mismo sensor de nivel bajo podríamos decirle que podríamos decir que esta va a ser mi entrada X2, si le quiero llamar con las X o Y, como yo quiera. Y que también puede tener dos valores, de acuerdo a ese. Valor 0 o valor 1. 0 off, apagado, y 1
on o prendido. Y tenemos otra tercera entrada que tenemos de acuerdo, que identificamos que es el sensor de nivel alto, que le vamos a llamar el X3. El X3, que también puede tener esos dos valores, 0 en off y 1 en on. Listo. Entradas, no que tenga, y de acuerdo a lo que me dicen, no hay más entradas. Ahora vamos a mirar las salidas. Entonces, en salidas, colocámosle un color verdecito, digamos, verdecito. Entonces, este verdecito, ¿qué salidas tenemos? Tenemos la primera, la motobomba, que aquí la llama Q0, que nosotros entonces la vamos a llamar aquí motobomba. Digámosle que va a ser la Y1. Y tengo otro que va a ser el bombillo, el indicador, que me plantea la actividad. El indicador, y ese indicador, que es el que nosotros estamos llamando, lo podemos llamar Y2. Y vamos a resaltar aquí en el dibujito. No existe en resaltar. Y2. Tenemos entradas y salidas. Listo. Condiciones especiales que me piden. No me está pidiendo ni contadores, ni temporizadores. ¿Qué condiciones ya me pide? Es el procedimiento. Que cuando active este Y1 y este Y2, entonces tenemos que ese Y1, Y2 aplica lo mismo. Son tipos de variables booleanas o binarios, que 0 es off o apagado, y 1 es on o encendido. Solo estoy entendiendo, lo primero es entender el programa. La salida 0 es apagado y 1 es encendido. Entonces, tenemos entradas y salidas, como se dicen, binarias o digitales. ¿Y qué es lo que me quiere el problema? Que cuando yo active este primer sensorcito, entonces digamos, cuando yo mueva esta palanquita, digámosle, vamos a colocar un color, digámosle, este naranjita, que cuando este sensor esté acá, este sensorcito, lo active y que esté encendido, es decir, que quede en on, mantenga este nivel del agua acá, entre estos dos niveles. Si está apagado, no debe hacer nada, se puede seleccionar. Si selecciona amanecida, quiere que mantenga entre los niveles. Cuando llegue al nivel de abajo, se activa este primer sensorcito. Es decir, cuando esté ese nivel de abajo, o sea, este sensor 2, que esté en on, o sea, que esté encendidito, ¿qué quiere decir? Que el agua, que esta agüita que está acá, ya está, ya estamos gravecitos de agua, entonces está llegando, entonces ya esto está bajo, entonces se me va a ir toda el agua y debo mantenerlo entre esos dos. Me va a activar algo que es la bomba. La bomba. Entonces la bomba se debe activar y esa bomba quiere decir que este quede en on, se prenda y empieza a generarme, a echarme el agüita. Primero, lo que hace, trata de entender, coge, me genera el agua para que este nivel suba. Me llega aquí el agua. Listo. Cuando el agua llegue al nivel de arriba, entonces va a llegar y va subiendo, va subiendo, va subiendo y va a llegar hasta acá. Entonces, ¿qué necesito? Cuando me llegue a ese nivel de arriba, de acuerdo a lo que me dice es I3, necesito que la bomba se pare. Entonces en ese nivel de arriba. Entonces, ¿ya qué tengo que hacer? Listo. Me llegó, me activó este. Cuando este me activó, es decir, este me quedó en on, ojo, se sobreentiende es porque ya este sensor de abajo, pues está inactivo. Entonces tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Apagar la bomba. Entonces tengo que coger
y me dice, en este caso, tengo que coger y dejar esta bomba apagada para que no me caiga más agua. La apago. Y también me va a encender una alarma que va a ser este bombillito que me quede en on, ¿cierto? Aquí entonces lo que tenemos que hacer es lo que me dice, se enciende únicamente cuando alcance on. El modo de apagado de la bomba no debe funcionar, o sea, cuando esta bomba esté aquí, cuando esté aquí apagado, esto no me debe funcionar. Es lo que me quiere decir, está activa. Entonces, ¿cuál es el paso que sigue? Mi paso de ese, ¿qué debo decir? Es pasar a eso, a una tabla de verdad. Yo voy a aprovechar, voy a abrir una hojita de cálculo. Creo que ya había en una explicación anterior de otra clase, había mostrado esto, pero entonces, de una vez, voy a coger una hojita de cálculo para hacer la actividad. Listo. Mientras me va cargando la hojita de cálculo, quiero saber si hay alguien que tiene alguna duda hasta el momento, de los que están presentes. Listo. Nadie levanta. Sí, Diana, ¿tienes Buenas una tardes, pregunta? profe. Sí, buenas tardes. Una pregunta. ¿Yo puedo utilizar otro programa? Lo que pasa es que Eh, yo para tengo el, el Padre instalado. no, para el curso podemos utilizar Macro PLC o Serio Software. Tú cuando vas a una empresa, trabajamos con este software. En el Macro PLC lo puedes hacer en línea, tomas captura de pantalla. O el Serio Software, pues es de licencia libre para trabajar. Entonces lo puedes hacer las capturas de pantalla en Word y eso. Esos son los requerimientos míos. Recuerde que son los requerimientos del cliente. ¿Sí está claro para ti, Diana? Ok, instructor, gracias. Y como vamos a ver, son lenguajes de programación que podemos hacer sencillito. Con el macro PLC, que es en línea, que en la primera sesión en línea les mostré los dos, se puede trabajar divinamente. Porque aquí, más que el software, necesito que aprendan el procedimiento de lo que vamos a hacer. Ok, ¿está claro? Ok, muchas gracias. Listo. Entonces aquí tengo mi hojita de cálculo. Ahorita vamos entonces a ir aquí a la presentacioncita. Listo. Entonces tengo mi presentacioncita. Tengo aquí mis elementos. Ok. Recordemos, de acuerdo al manual técnico del PLC, yo puedo tener mis entradas que me las pueden llamar así, o X1, o algunos Y1, y las salidas Y o Q, depende del manual o del usuario. La pregunta que Diana nos hizo es también muy interesante. Cuando tú vas a hacer un trabajo en alguna empresa, es que yo manejo, ¿cómo decís? No, yo manejo Stuido. No, yo manejo otro software diferente. Entonces, no, pero es que aquí tenemos el PLC con este software, con esta licencia, y entonces, TIA Portal, por ejemplo. Entonces, no, ese es el que es. O sea, si tú tienes los conceptos, emigrar a cualquier otro lenguaje no es ningún problema. Eso es lo que quiero que traemos acá. Entonces, vamos a simular, haga de cuenta. Yo manejo otro lenguaje de PLC, pero el requerimiento lo puedes hacer en este o en este, que son los que tenemos acá. Emigrar. Ya tú haces y emigras divinamente y si bien va a ser muy sencillo. Entonces, de acuerdo aquí al entendimiento que teníamos de nuestro caso, entonces teníamos unas variables, entonces tengo que pasar eso a una, entonces, de acuerdo a este, ¿cuántas entradas tenemos? Tenemos entradas, tenemos 3, ¿no es cierto? Y salidas, tenemos 2. De acuerdo a ese número de entradas y salidas, construyo mi tabla de verdad. Mi tabla de verdad tiene 3 entradas, 2 salidas. Entonces, generalmente mis entradas, en una tabla de verdad, yo las puedo escribir ABC o ABC al revés. Supongamos, yo las quise escribir aquí así. Estas son mis entradas. Y mis salidas, Y1, Y2, ¿no es cierto? Que mis entradas, entonces, supongamos que mis entradas, esta va a ser equivalente, habíamos dicho una, que va a ser X1, habíamos dicho para la primera, a X1. La B
sensor de nivel bajo, le habíamos dicho que va a ser igual a X2, de acuerdo a lo que tenemos, y mi C, que va a ser igual a X3, de acuerdo a lo que acabamos de escribir aquí, cuando estábamos dando la explicacióncita. X1, X2 y X3. Sensor de nivel bajo, entonces X1 la entrada, el selector. Listo, X2 es X2 tenemos el sensor de nivel bajo, X3 sensor de nivel alto, X y los Y's que teníamos, tenemos Y2 es para el bombillo y Y1 para la motobomba. Listo. Entonces, escribo mi tabla de verdad, ¿no es cierto? Listo. Entonces, aquí, ¿qué hago? Transcribo eso. Lo pongamos aquí, va a decir que este va a ser mi A, este va a ser mi B, y este va a ser mi equivalente a mi C. De acuerdo a estos elementos, entonces tengo mis entradas, y aquí tengo mis salidas, Y1 y Y2. Aquí simplemente lo que hice ahorita, ve, le llamo selector de mando, que tiene dos posiciones, apagado o encendido, apagado 0, encendido 1. Son los dos elementos que va a tener acá. Apagado 0, encendido 1. Apagado 0, encendido 1. Simplemente transcribo. Muy importante, definir entradas y salidas en mi elemento de acuerdo a mi caso. Listo, es lo que tenemos acá. Ya después de tener esto claro, y estos tres elementos que vamos a tener acá, hago mi tabla de verdad. En este momento, esta partecita no nos vamos a colocar aquí en cerito, no sabemos qué valor va a tener. De acuerdo a mis condiciones que tengo, entonces él me decía que cuando esté en 0, este esté en cerito, que ese es el selector de mando, no va a hacer nada. No va a hacer nada. Entonces no va a hacer nada, entonces mi salida Y1, que es motobomba, es nada, es tener 0. 0, 0, 0, 0, que es cuando este está en 0, que es esta la posición. Y cuando esté en 1, supuestamente me debe activar. Me debe activar. Listo, lo está haciendo así solito, sin mirar más condiciones. Es la primera condición que nos dio la representación. Listo. Ok. Se mantenga entre dos niveles, encendido, apagado. Pero ya aquí empieza otra condición. Cuando llegue el nivel bajo, quiere que se active la motobomba. Ah, que ya me está implicando la condición. Cuando esté el nivel bajo. Y el nivel bajo, de acuerdo a mi tabla de verdad, si fuera a ser así, nivel bajo es cuando esté activo este X2. ¿Y cuándo está activo? En estas dos condiciones, acá y acá. Y supuestamente, si no, me debe dar 0, 0. Listo, es lo que me dice. También me dice acá, en que cuando esté en nivel alto, me va a activar un bombillo. Me dice, me va a activar un bombillo, un indicador, y me va a apagar la motobomba. Ah, entonces, cuando esté en ese nivel alto, el nivel alto es aquí motobomba está apagada, y aquí está activo, apagado. Y aquí uno dirá, venga, pero ¿por qué los dos sensores pueden estar activos? Ojo, puede ser que acá haya un fallo o haya algo que está ahí. Esta es como una entidad como no determinada que debo tener en cuenta ahí. Entonces muchas veces tengo que mirar, ya prueba de error, ¿no? Ah, no, hubo una falla o el sensor me está fallando el de abajo. O sea, voy a tener en cuenta que cuando los dos están activos voy a darle prioridad al sensor de nivel alto para que no me rebose. Entonces apago la motobomba. Y cuando esté activo, me va a prender un bombillo, un indicador de luz. El indicador de luz es 1, 1, 1.
1. Ese sí no me dice condiciones, solo cuando está activo. Puede ser que no esté en motobomba, pero le cayó algo ahí y sin motobomba o llovió y debe estar activo. Entonces ya aquí hice, transcribí mi tabla de verdad. Recordemos de cómo se construye una tabla de verdad. La tabla de verdad se construye a partir de la lógica binaria del álgebra de Boole, donde vienen las propiedades. Entonces el número de bits. Si tengo un bit, una entrada, tiene dos posibilidades, 0, 1, entonces dos combinaciones, 0, 1. Si tengo dos, son dos combinaciones, 2 a la 2, 4, da 4 posibles combinaciones, y entonces el menos significativo, 0, 1, y para el segundo, que es 2 a la 1, que es 2, 2 ceros, 2 unos. Ya cuando tengo tres entradas, 2 a la 3 es 8, son estas 8 combinaciones que tengo acá, la combina 8, y empieza el menos significativo, 2 a la 0, 1 0, 1 1, 2 a la 1, 2, 2 ceros, 2 1, 2 a la 2, 4, 4 ceros, 4 unos. Si fuera otro acá, entonces sería 16 combinaciones, 8 ceros, 8 unos, y se repite lo otro. Así como acá vemos que aquí ya se repitió para estos dos, y ya que vimos aquí, en este se repitió para estos dos. Así se la cosa construye una tabla de verdad. Si alguien me escribe la tabla de verdad empezando en unos, ya está mal, incorrecto. Listo. Entonces, primero, bueno, tengo mi tabla de verdad. Listo. Tenemos dos formas. Tengo entradas y salidas. Ya viene el segundo proceso. Como a partir de tabla de verdad puedo generar mi ecuación. Entonces voy a ocultar voy a colocar, trabajar con una salida aquí. Voy a mostrar aquí esta otra. ¿Hay alguna pregunta por el momento? Listo. Para hacer esto, entonces, tengo que tener en cuenta los criterios de la álgebra de Boole. Y el álgebra de Boole, entonces, ¿cómo implemento? Entonces, me voy al foro temático la semana 2. Ese tenía esa intención. ¿Cómo a partir de una tabla de verdad puedo implementar una función lógica? Y la función es llegar a la ecuación, porque a partir de la ecuación, y tengo las representaciones, puedo determinar la solución. Hay muchos que se adelantaron y hicieron, listo, muy bien, hice el programa, funcionó. Aquí les estoy enseñando todos los elementos de las técnicas que debemos de tener. Entonces, esta evidencia que debe tener, primero, debo identificar mis entradas y salidas, escribirlas o copiarlas o pegarlas. Segundo, escribir mi tabla de verdad. Tercero, obtener mi ecuación y si puedo la simplifico o algo. Entonces, primero lo voy a explicar manual y después lo vamos a explicar utilizando otras herramientas computacionales. Entonces, la primera, la técnica min términos, se enfoca cuando la salida es 1, o sea, me enfoco en esta. El resto no me importa. Y la max términos, cuando las salidas son ceros. Cuando utilizo una u otra, pues yo utilizo si solo hay un 1, pues utilizo, es más fácil implementar por unos porque no me tengo que simplificar. Si aquí todos fueran 1 y hubieran 0, pues utilizo la de los ceros. Si son iguales, indiferente. Entonces, como a partir de la tabla de verdad, establezco la ecuación. Entonces, min términos es forma canónica de suma de productos. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que verifico en este caso esta variable a que encontramos acá, tiene un valor aquí que es 1. Este valor 1, entonces esta x lo voy a colocar temporalmente, este amarillito, me vale 1. Y entonces, como me vale 1, ¿qué quiere decir? Es como tener la variable que vale a. Y una ecuación que me relaciona entradas y salidas. Mi salida es y. Entonces tengo mi salida y1. Y estoy mirando aquí donde vale y1. Me ubico a o x1 sería igual. La segunda, b me vale 1. Entonces por eso me vale b normalita. Y la tercera, me vale 0. Como vale 0, la coloco aquí negadita. Por eso me sale y1 es igual a por b por c. O lo podemos decir en los otros términos que tenemos aquí. O sería igual a decir x1 por x2 por x3, pero x3 está negadito. La misma forma de decir, están los términos. Aquí tengo mi ecuacióncita. Listo. Entonces ya tengo mi ecuacióncita de mi salida de esta. Tengo mi ecuación de ese primerito. Ahora va a ser para mi segundo. Entonces, de acuerdo aquí al segundo,
Listo. Entonces voy a copiar el formato de estos para que no me quede cambiadito. Ahora, entonces miro en la del bombillo. Entonces la del bombillo veo que aquí tengo un 1. Entonces, ¿cuáles se me combinan? El A está negado porque vale 0. El B negado porque vale 0. Y el C es normalito porque vale 1. Y se le debe sumar, en esta segunda ocasión, A negado porque vale 0, por B que vale 1, por C que vale 1. Y la otra que se me va a combinar es esta otra, A que vale 1, B negada porque vale 0, C porque vale 1, y esta última A por B por C porque todas valen 1, y aquí tengo mi ecuación, que en términos sería x1 negado, x2 negado, x3 más x1 negado, x2, x3 más x1, x2 negado, x3 más x1, x2, x3. ¿Listo? Entonces es lo que tendríamos acá, ¿cierto? Ya como quiera representar en X o en Y. Resulta que aquí hay un término que es factor común, donde uno saca los teoremas, leyes y propiedades, que si yo agrupo estos dos primeritos, veo que cuáles son comunes y cuáles no son comunes. Vemos que el común es el A negadito, está A negadito, y está el C. Entonces, cuando yo saco ese factor común dentro de estos dos, ¿qué es el no común? El B. Entonces, un teorema, de acuerdo a los teoremas, leyes y propiedades de la álgebra de Boole, que me dice que en ese caso me quedaría x por x negado más y más x negado. Entonces, soltaría el B, entonces me queda A negado por C. En este mismito, en este otro, ¿cuál tenemos comunes? El A y el C. El que me cambió fue el B, de B a B negado. Entonces, si organizamos así la ecuacióncita, entonces me quedaría en términos de Y2 sería igual a tener a A negada por C más A por C. Si miramos entre estos dos, el común que me queda es C. El C es el que me queda común entre estos dos, que al aplicar ese teorema de la álgebra de Boole me queda C, porque es factor de A negado más A. Y eso simplificado me equivale a C por esos teoremas de la álgebra de Boole. Estos, si yo tengo estos conceptos y los quiero aplicar, ¿de dónde llega esta información? ¿De dónde llegaría a partir de todo eso? ¿No es cierto? Llegué a esa respuesta C. Ya teniendo eso, hago la simulación. Entonces, antes de hacer la simulación, quiero mostrarle otras herramientas computacionales que tenemos. Entonces, si recuerdan, entonces, aquí tenemos, entonces, herramientas que me llegan a eso. Hay una que me muestra, que es esta, Boole. Boole, aquí te está mostrando el enlace. Voy a abrir una nueva pestaña, que también lo encontramos si yo entro al EduBlog PLC, sencillito. Hay una pestaña arriba que dice lógica digital, que me lo manda a lógica digital. Aquí me está mandando el enlace directo, sino que les voy a mostrar dónde está y dónde están esas herramientas que podemos trabajar. Quiero saber si de los presentes hay alguna pregunta hasta el momento.
Está Camilo, Diana, constructora. No, de momento me está quedando clara la información. Ok, listo. Entonces aquí entramos, si vemos aquí en mi blog PLC, aquí dice la primera partecita, aquí dice, vea, lógica de contactos, es un repasito, si quiero ver, aquí me muestra, me habla sobre instrucciones enfocado a la lógica de contactos cuando utilizo los de Siemens. Y aquí, lógica digital te va a mandar a mi otro de bloques de circuitos eléctricos, en el cual yo tengo todo, que estos primeros conceptos, lo que es lógica, los sistemas numéricos, el álgebra de Boole, la simplificación, la representación por los unos o por los ceros. Entonces, cuando yo le hago clic ahí, él me va a mandar directamente al EduBlog de electrónica digital. Cuando le hago, mientras me carga, entonces creo que aquí me llegó este. Y cuando llega acá, yo lo puedo descargar. Le haces clic a esa partecita, te va a llegar descargado, Publixe, lo ejecutas y ya te queda listo. Creo que yo ya lo había descargado. Entonces, no sé si lo tengo por acá, el Publixe. Bule. No, creo que no lo descargué. ¿Listo? Entonces, cuando me llega acá, entonces yo lo descargo, es un software desarrollado por la Universidad de Deusto y se llama Boole Deusto, Boole, porque pues me hace simplificación de Boole y es de la Universidad de Deusto. Entonces, es por eso. Entonces, cuando me llegue aquí y me alcance a cargar, yo aquí le digo descargar y él me dé portable, no lo tengo que instalar en el computador, entonces yo lo puedo ejecutar que me muestra esa simplificación. Ahí mientras va descargando, ¿el qué hace? Me permite, entonces ya instalado en el PC, les va a mostrar así. Uno instalado en el PC y otro que yo pueda trabajar con tantas ventanitas. Se me bloqueó, se me cerró aquí. Bueno, tengo que volver a cargar la sesión que se me cerró.
Listo, entonces cuando yo le dije ese, entonces le digo descargar, porque me lo abrió previamente, y cuando lo descomprima, abro el que se llama directamente Bool.exe, o sea, este. Entonces este lo voy a ver si se deja. Entonces con ese hago el proceso de simplificación, que en qué consiste. Entonces lo abro, cuando yo abra el archivo, debo seleccionar, decirle que es sistema combinacional, voy donde dice tabla de verdad y dejo los datos, la información de mi tabla de verdad, le digo evaluar y elijo la expresión simplificada por dos unos o por dos ceros. SOP es por los ceros, POS es por dos unos. Y ya lo puedo tener. Aquí creo que ya me descargó. Entonces voy aquí, abro la carpetica donde está. Aquí le digo, lo voy a abrir. Si tengo el compresor y hablo el que dice Bool.exe. Bool.exe y de acuerdo como me dice mi presentacioncita, aquí me dice, cogí, le dije aquí Bool.exe, le digo sistema combinacional, el sistema combinacional, entonces, ¿qué me quedó? Sistema combinacional, le digo un nombre, entonces supongamos le puedo decir taller 3, y veo que él tiene tres entradas, tiene dos salidas, esa es la entrada que me tiene dos salidas, se lo puedo decir una simplemente, dos. Le escribo aquí tabla de verdad manual, y en esta tabla de verdad manual le escribo los valores de mi tabla de verdad, que es mi tabla, la que tenía aquí de mi Excel. Mi tabla de verdad manual. Entonces, donde dice, entonces si vemos, él me encuentra numerada acá, del 0 al 7, es la construcción ABC, es el orden que él tiene, entonces A sigue el mismo de la mía. Y entonces en la primera solo me dice que solo hay uno en el 6, cuando es 0, 1, 1. Está 1, 1, 0. 1, 1, 0, entonces en F1 simplemente le hago clic, me da tres opciones, 0, 1 o X, X cualquier valor. Y en la otra tengo en la salida, en el segundo, o sea, en 1, en el cuarto, y es esto, en el último. Y aquí simplemente le digo, el resto lo lleno con ceros, me lleno con ceros, entonces verifico que mi tabla de verdad esté acorde. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Para que me quede guardada, le digo clic en evaluar, ya me quedó guardada, le digo salir, y aquí le digo POS, simplificada por los unos, y entonces aquí si quiero ver, hay una técnica que se llama mapa de Karnaugh, que es gráfica, me muestra el mapa de Karnaugh, de que en esa primera, para esa función 1, cuáles obtuvo, cómo los agrupó, esa POS, esta es por la técnica de los ceros, y la que tuvo resultante, y en la función 2, por los ceros, cuáles agrupó con la resultante, listo, en esa. ¿Listo? Y aquí me visualiza si quiero ver las representaciones. Aquí, volver en forma tradicional, me sirve para hacer el programa en un BDF. Aquí le digo salir, pero quiero que me lo simplifiques por dos unos, la SOP. Entonces aquí en la SOP, aquí el mapa de Karnaugh me muestra que solo estaba esa y por eso la obtuvo. Aceptar. O la función 1, cuál agrupó, esa quedó solita. Mapa de Karnaugh. Aceptar.
aquí, F2, F1, mapa de Carnot, aceptar. Visualizo el circuito en esa, volver, o visualizo en otra función, el circuito, volver. Entonces aquí tengo las formas de la solución, aquí, de la F2. Esta fue la forma como me las agrupó con la técnica. Hay algo muy importante en el mapa de Carnot que tengan en cuenta. Aquí solo un cambio a la vez. Entonces 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. La troco las dos porque solo cambió aquí. Me cambió la segunda. Aquí solo cambié la primera. Y aquí cambió la segunda. Si lo coloco 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, está mal el mapa de Carnot. Listo. Entonces ya aquí tengo las dos ecuaciones. ¿Cuál es la diferencia? Es que en uno me muestra la virgulilla, que es el palito de la ñ antes para indicar el negado, que es el que vemos acá. Este fue el que obtuve de ahí. Y aquí es como la tengo acá. ¿Cierto? En este, digámosle más grandecito para que me lo vean mejor. De las ecuaciones. Este. Entonces ya vamos a proceder. Listo. ¿Cuál sería? La simulación. Pero antes de eso les voy a mostrar el otro programita. Salir. 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 Ese fue. Con este de Bull. Les voy a compartir aquí el enlace directo aquí de la descarga. Ahorita el blog más tarde miramos el blog. Porque se está demorando mucho. Listo. Entonces, una forma con una herramienta computacional, si no será álgebra de Boole, de una vez obtengo las dos soluciones de las ecuaciones. Y ya si tengo en cuenta lo que el concepto de la primera semana, ahí pasarlo al lenguaje de contactos o cualquier otro tipo de operación, ya es más sencillo. Aquí. Listo. Siguiendo la presentación, la otra forma, aquí dice entonces cuando entran al EduBlog Circuitos AC, copiar vínculo, se los voy a copiar acá para que ustedes más bien ingresen y lo cacharrien. Es que ustedes cuando ingresan ahí van a encontrar este video, aquí dice para descargar el bulk, que los lleva a ese mismo enlace. Y aquí más van a encontrar el 32x8, que es el otro que vamos a ver, ese se hace en línea. Entonces aquí te está mostrando. Por ejemplo, aquí, si vemos, tuve un ejemplo de otra tabla de verdad distinta, tomé otros dos valores de acuerdo a la interpretación y por eso me dio así. Está este otro que es 32x8. Aquí lo voy a abrir en nuevo y copiar vínculo. Se los voy a mandar acá. Listo, en este. Cuando ingreso a ese enlace, listo, me puede permitir de 2, 3. También en el blog pueden ver aplicaciones móviles que tú lo puedes hacer en el celular y hacer la simplificación. Entonces, de acuerdo a este es el que tengo. Y mi tabla de verdad, que era mi Excel, que lo tengo acá, es este. Minimizar. Entonces, en este, que es en línea, simplemente si me toca por entrada a la vez. Entonces, en la primerita, vamos a hacer el de Y1. Y1, entonces, solo es el 1 en esta, en la posición, si numeramos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si es del 0 al 1, en la 6, es este, 1, 1, 0. Y aquí simplemente le digo submit, aquí me dan las dos opciones, SOP o POS, o por ceros o por unos. Aquí le digo submit y aquí él cogió y me lo agrupó y vea, me está mostrando
A, B, C negado. Ya tengo mi parte simplificada de esa, que es esta. Este es el que tengo de aquí. A, B, C negado con este otro, que si vemos equivale a mi simplificacióncita de acá. A, B, C negado. Este. ¿Listo? Entonces no me deja copiar, entonces supongamos que va a copiar el resultado. Entonces yo puedo copiar la imagen ahí y entonces ya sé que para ese tengo este es el que me dio con este otro software. A, B, C negadito. Listo. Y si quiero hacer ya la otra tablita de verdad, que sería con Y2, entonces aquí voy a ocultar este Y1 para no despistarme. Simplemente tengo aquí al inicio, vuelvo otra vez, 3 variables, me vuelve a cargar. Y los tengo, entonces, aquí en este. 1, 2, 3, 4. Le digo submit. Y me sacó aquí mi respuesta, que da igual a C. Este. Que si vengo acá, sería colocar que Y es igual a C, que me lo dio con otra herramienta de simplificación. Mostrar. Listo. ¿Alguna pregunta en la utilización del otro? Entonces, digamos, es algo muy sencillito. Entonces, mi evidencia por el momento. Deben de entregar mi relación de entrada-salida, si hay condiciones especiales, mi tabla de verdad y la simplificación, si la utilicé, muestra la evidencia de dónde obtuve la simplificación. Y esa ecuación me debe coincidir con la simulación. Entonces, para la simulación vamos a utilizar ya el otro programita que se llama aquí macro PLC, que lo explicamos, mostramos en la primera sesión en línea. Aquí les va a copiar el enlace y con ese hago las capturitas de pantalla. Listo, ya me ubico acá. Lo pego aquí en mi navegadorcito. Entonces, este es un entrenador. Este no programa PLC. Es para aprender y hacerlo en línea. El que sí me sirve y está real para programar PLC es el Celiosoft, que es de Schneider Ingeniería y utiliza varios registros. Este es un programa que fue hecho por este señor que se llama Mario Raúl Pérez y es un entrenador para aprender la lógica de contactos de PLC. Entonces aquí en este, simplemente que es lo que debo tener en cuenta. Aquí también a partir de mis ecuaciones, que son estas dos. Entonces, para hacer esto, pues para eso era importante la sesión 1 del tema de la unidad 1. Entonces, simplemente en este caso las entradas se llaman I. Cada PLC tiene, de acuerdo a su norma, las entradas. Entonces, supongamos que va a decir que para este caso, entonces, yo voy a decir que A le podría decir, entonces este caso va a ser I1
que en este caso sería I0.1. La B va a ser I0.2. La C va a ser I0.3, pues para este simulador como tal, I0.3. Y mis salidas van a ser Q, que esta va a ser, entonces la voy a llamar Q0.0 y el otro Q0.1. Entonces ya aquí tengo mi asociación de entradas y salidas. Listo. Entonces para mi ecuación, listo, y 0.0, le digo aceptar. En serie la conecto aquí y 0.1 para la B, normalmente abierto. C es normalmente cerrado porque está negadita y es I0.2. Verifico. Y 01, 02, 03 las llamé. Entonces tengo que modificar acá. Esta primera es 01, que me queda igualita, y 02, que me queda igualita, y esta es I03, que me queda igualita, si no tengo el error de usuario. Mis salidas, las salidas en un las configuro estado conector, o en blanco, o set y reset. Cuando hay un set, después de dar un reset para apagarlo, si no queda prendido. Voy a dar esta primerita para la Q0.0, listo. Y en la segunda me dice Y2 es igual a C, Y2, que es I0.1. No, Y2 es otra, que es Q2, 0. Y 0.3, entonces I 0.3, que es mi C, y mi salida va a ser Q 0.1, para que me quede. Entonces ya verifico las condiciones de acuerdo a mi tabla de verdad que me funcione. Entonces, de acuerdo a mi tabla de verdad que me funcione, tengo aquí mi tablita de verdad. Ampliamos acá. Listo. Todos en cero. Entonces tengo y, ojo, estas son así, las de arriba. La 1, la 2 y la 3. Cojo es de esta parte. Entonces, aquí les digo, ¿cuáles estoy cogiendo ahí? Vamos a ver si me deja aquí la de la pinturita. En este brochit, lápiz. ¿Hay algún color? Listo. No, aquí, veamos si esta paletica sí me deja. No, no podía marcar. No me dejó. Volvamos a cargar acá. Por hacer bonito y se ve. Tengo mi programa, lo vamos a volver a colocar. Y 01, y 02 y 03. Y 0.1 y 0.2. El tercero normalmente cerrado, selecciono este. Y 0.3. Y mi salida Q 0.0. Y en la otra la Y, que sería I 0.3.
para la Q 0.1. Listo, entonces de acuerdo a de acuerdo a mi tabla de verdad, entonces vamos a tener en cuenta que vamos a trabajar estas de acá, estas, y 1, y 2, y 3, todas en 0, y 3 en 1. Aquí me ha prendido, vemos que está prendido Q1, que es el bombillo, el indicador, y lo vemos aquí abajito, prendido en amarillo, y aquí resaltado. Y 1, la otra en 1, y la otra en 0. Todo apagado, prendo el otro vez me prendió Q1, porque está prendido el otro nivel. Listo, ahora solo A en 1, y el otro es en 0, me da 0, 0, 1, me prendió el bombillo, aquí está, 1, 0, 1, ahora 1, 1, 0, ya me prendió motobomba, todas en 1, me apagó motobomba y me dejó el bombillo indicativo. Entonces, ¿qué debo hacer? Capturas de pantalla de estas condiciones que lo probé y ya tengo la solución a mi actividad. Listo. Ya después de eso, ¿qué otra cosa puedo hacer? Entro, descargo el Seriosoft, que ya lo habíamos mostrado como en la sesión 1. Entonces aquí simplemente voy a descargar el Seriosoft. Voy a abrir Seriosoft. El que he instalado en el computador en Schneider. Abro, se demora un poquito para abrir. Y hacer el mismo programa, pero utilizando Seriosoft. Aquí tengan en cuenta que este era otro. Entonces vamos a hacer ese mismito en Seriosoft. Que hicimos en macro PLC. Diana, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, esa parte también me queda clara. Ajá. Ok, entonces ya te voy a mostrar cómo sería simulado en Seriosoft. Listo, cuando abro Seriosoft, creo un nuevo programa. Aquí me da las opciones, ya son PLC reales que puedo escoger. Yo escojo cualquiera y él de acuerdo a eso, cuando yo lo tengo realmente físicamente, miro la referencia y él me dice, si es aquí, la alimentación, a cuánto funciona, qué entradas digitales, qué entradas mixtas tiene, qué salidas digitales, si tiene teclado en pantalla, si tiene el reloj y el idioma. ¿Qué quiere decir? BDF, en BDF puedo programar en bloque de funciones o grapset, y ladder es solo ladder. Aquí puedo escoger cualquiera, no me interesa. Simplemente le digo siguiente y ya aquí me abre el programita. ¿Qué ventajas tengo acá? Si aquí le puedo asociar, en este caso sería ni1, entonces le puedo decir el nombre. Y1, este va a ser A, que va a ser motobomba. Ah, no. Inicio o interruptor o mando. Selector mando. La entrada 2 era el B, que era sensor nivel bajo. Aquí. A, mando. B, nivel bajo. Y C, que era nivel alto. Entonces yo aquí le puedo colocar los nombres para personalizar, para saber cómo llaman mis variables. Sencillito. C, nivel alto. Mis salidas debo tener en cuenta, mirar mi manual. Aquí son las Q, las M son internas, aquí a las formas de salida, activo, estado conector, set reset, Q1 va a ser moto
bomba o le digamos bomba o motobomba. Y el Q2 va a ser bombillo. Y teníamos sencillito, entonces simplemente aquí cojo la entradita, la A, la B, la C, le hago botón derecho y dice normalmente cerrado, y mi salida Q0, bomba. Hago clic para la línea, y la otra es la I3, que es esta, y era para la salida Q2. Si le hago clic como en el sobrecito, me dice los nombres de cada uno. Y aquí visualización, ladder, es el ladder que les símbolo ladder. Ese es para simular. Aquí se realiza entradas y salidas, le digo run correr y comparo con mi tablita de verdad. Entonces, de acuerdo a mi tablita de verdad, corramos este acá para verificar la simulación. Todos en cero, nada. Si prendo C, me prendió la motobomba Q2, aquí la vemos, me visualiza las salidas, o vemos aquí en rojo. 0, 1, nada. 1, 1, me prendió otra vez el bombillo. 1, 0, 0, nada. 1, 0, 1, otra vez el bombillo. 1, 1, 0, me prendió motobomba Q1 y todos en 1 me prendió. Entonces aquí, ¿cuál sería la diferencia? En este, como yo, si lo tengo instalado, dice el que lo podemos utilizar, tú lo puedes coger, le dices archivo guardar como, le das el nombre que quieras guardar, lo guardas en tu escritorio o en cualquier parte, entonces te puedes decir taller 2, PLC 1, te queda guardada. Y cuando vayas a enviar, tú coges un archivo en Word o una carpeta y lo debes de comprimir porque no te deja enviar este. Entonces, si tú quieres, dices, tengo este Excel, entonces yo puedo coger, creo una carpeta nueva y hago el envío de el Excel o el Word donde tengo mis entradas, mis salidas, mi tabla de verdad, mi simplificación, más este que es el taller 2, porque este archivo ZM2 no lo deja enviar. Lo cierras. La primera es cuando lo tienes instalado en tu computador, la vez está en router donde lo vas a llamar para poderlo abrir. Entonces, con esto, creo que hemos explicado ya. Diana, ¿te queda alguna pregunta? No, me queda todo último. claro. O sea que tanto la evidencia de lo que son los pantallazos como este último programa, todo lo pongo en un solo archivo, lo comprimo y Exacto. lo subo al... Tú puedes tener, entonces si lo haces en cualquiera, si no quieres enviar el archivo fuente, captura de pantalla de las condiciones y ya. Cuando estén en 0, 0, 1. Entonces, ves, es una trazabilidad entre el problema definido en una tabla de verdad con la ecuación obtenida, la simplificación y la simulación que corresponda a lo simplificado. Porque otros que hacen, empiezan a hacer prueba y error hasta que les funciona como creen. Aquí estoy mostrando la forma correcta con la técnica para utilizarlo. ¿Qué fue nuevo para ti? ¿Qué aprendiste, Diana? Nuevo, bueno, es nuevo es nuevo el programa que, como usted decía, que si se maneja ya un software de programación es como traducir eso a otro lenguaje, ¿no? Porque, bueno, estoy estudiando en la Universidad del Valle y miramos un curso de PLC, pero, digamos, siempre es bueno profundizar, porque, digamos, no sé, no quedé como, creo que falta mucho por explorar en ese tema y que es, pues, muy importante cuando uno ya lo va a aplicar a área laboral, entonces me llama la atención esa parte de programar con PLC, pero sí, digamos, a través de lo que hoy se ha explicado,
he recordado mucho porque también miramos un curso de algoritmia donde se miraron muchas de las cosas que usted ha mencionado hoy. Entonces, sí. Oh, listo, bueno, Diana. Entonces, fue un placer. Entonces, hemos agotado el orden del día propuesto, donde explicamos el tema de la unidad 13 con un ejemplo aplicado, utilizando herramientas computacionales para la solución. Entonces, con esto creo que damos por terminado